La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos. México recibió este jueves casi 1 millón de dosis de vacunas anti-COVID de las farmacéuticas Pfizer y Sinova. Simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestaron a las afueras del Instituto Nacional Electoral para exigir la renuncia del consejero presidente Lorenzo Córdoba. El presidente de los Estados Unidos confirmó la retirada de las tropas en Afganistán el próximo 11 de septiembre. Con la finalidad de que más países puedan producir una vacuna contra el COVID-19, premios como Nobel y exjefes de estados o de gobierno pidieron una suspensión temporal de las patentes de los biológicos. La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, informó que planea viajar pronto a México, Guatemala y otros países de Centroamérica para hablar sobre la migración. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, qué gusto saludarles. Les saludo con mucho gusto Iván de León Meléndez en ausencia de Cecilia Saldaña, titular de este espacio. Este día se aprobó en lo general la Ley de Hidrocarburos, una promesa que desde la campaña y desde hace años el presidente López Obrador había hecho. El objetivo principal, bajar los precios y regularlos de los combustibles. A 2 años de su gobierno, una de las primeras crisis que se dio fue precisamente en los combustibles. 2 años después, este precio sigue aumentando. La pregunta es, ¿realmente habrá un control de precios de los combustibles con esta ley al darle un mayor control a Pemex? Esto lo veremos en los próximos meses. Bienvenidos, esto es Señal Global. Señal Global. La información de México y el resto del mundo en forma ágil y dinámica. Señal Global. La noticia donde estés. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les reitero el saludo. Muy buenos días. Gusto de acompañarles. Le invito a que se quede los próximos 55 minutos donde haremos un recorrido de las noticias más importantes acontecidas fuera de las fronteras. Bienvenidos, transmitiendo totalmente en vivo desde los estudios de Canal 44 del Sistema Universitario de Radio y Televisión en Zapopan, Jalisco. Con esto comenzamos. Un juez federal vinculó a proceso a 6 de los 30 marinos que presuntamente participaron en la desaparición de 4 personas registrada el pasado 19 de febrero del 2018 en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El Consejo de la Judicatura Federal informó que el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Reynosa, Tamaulipas, procesó a los elementos de la Armada de México por el delito de desaparición forzada de personas. Además, se les fijó un plazo de investigación complementaria de 6 meses. Debido a que el delito contempla la prisión preventiva justificada, los miembros de la Armada permanecerán privados de la libertad durante el procedimiento. Este jueves tendrá lugar en el mismo centro de justicia la audiencia de imputación contra los 11 marinos. Y en otros temas, la corrupción que apremia en los Estados Unidos mexicanos de la frontera precisamente con su vecino país del norte agrava la crisis humanitaria de la zona.
La crisis humanitaria que deben enfrentar México y Estados Unidos ante el aumento de personas migrantes en sus fronteras mantiene aristas que van más allá de la relación diplomática bilateral y las políticas migratorias de sendos países. Cuando estamos hablando de una de las fronteras más interconectadas del planeta, con mayor tráfico de personas y bienes, legales e ilegales, tal vez el nepotismo no sería mi primera elección, ¿no? Creo que diría que hay otras formas como redes de corrupción, como las que ustedes investigan desde Conectas y desde las redes de periodismo alrededor del tema. Si le dedicamos más tiempo al nepotismo que a las redes de corrupción, probablemente controlaremos un tema de disciplina interna de la administración, pero no necesariamente un tema de flujos de capital, que es el que estamos viviendo en este momento, con corrupción de los dos lados de los agentes del law enforcement de las agencias mexicanas y norteamericanas. Un panel con expertos independientes e investigadores aborda las causas y consecuencias de la corrupción en la zona fronteriza, por qué se ha normalizado esta práctica y las acciones que pueden tomar las autoridades y la sociedad para detenerla. Sí creo que es muy importante lo que estamos viendo en América Latina, lo que está logrando el periodismo, pero si no llevamos a que estos casos lleguen a una autoridad de investigación y de sanción, pues como decía Eduardo, ¿no? Nos quedamos más con este ánimo de que está aumentando la corrupción y que no se puede hacer algo al respecto, cuando sí creo que si hubiera casos seleccionados en los que dijeran, con este caso sí le vamos a entrar con todo y vamos a llegar hasta una sanción a los responsables, se podría empezar a ver un cambio, no solamente en la percepción de los mexicanos, sino en dinámicas enteras de redes de corrupción en México y en América Latina. El nepotismo y los conflictos de interés de los gobernantes y contratistas continúan siendo protagonistas de escándalos de corrupción de la vida política en los estados de la frontera norte mexicana. El fenómeno es transnacional. Debiéramos voltear también a ver cómo en cada país se enfrenta cada uno de estos problemas y cómo se atacan las prácticas que se están evidenciando. Porque creo que tenemos que trascender esta idea de que es suficiente con modificar y armonizar los marcos jurídicos. El problema está en cómo funcionan las instituciones en cada país. Las redes de corrupción que priman en la zona fronteriza empeoran el panorama humanitario que enfrentan con miles de personas intentando cruzar a los Estados Unidos. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México. Y la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, informó que planea viajar pronto a México, además de Guatemala y posiblemente otros países sudamericanos, para hablar de cómo hacer frente a las causas de raíz que generan la inmigración irregular hacia territorio estadounidense. Harris descartó que planee visitar por ahora la frontera con México porque ese es trabajo del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, mientras que ella tiene una misión diplomática centrada en negociar para hacer frente a las causas de raíz de esta inmigración irregular. Subrayó que su objetivo es determinar qué puede hacer Estados Unidos para potenciar el desarrollo de la región con una estrategia a largo plazo que no dará resultados de la noche a la mañana, pero que pasa para combatir la corrupción, fortalecer la economía o aprobar reformas climáticas. Y al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que todavía no hay una fecha establecida para la visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, a nuestro país para tratar temas migratorios, pero dijo que funcionaría esta visita al país. En conferencia matutina, el presidente de los Estados Unidos mexicanos en Palacio Nacional explicó que cuando habló por teléfono con la funcionaria, la invitó a visitar los estados del sur del país para que conozca los programas de apoyo social que se aplican, como es el de Sembrando Vida, que busca dar empleo a la población en las comunidades donde se aplica y con ello evitar que tengan que emigrar por cuestiones laborales y económicas. Cuando hablamos por teléfono, la invité para ir a Chiapas, a Tabasco, a Campeche, a los estados fronterizos del sur de nuestro país. Tratar también el asunto de los niños, de las niñas, de eso hablamos por teléfono y sí le invité, pero no sé si ya decidió hacer
alguna visita a México, ella será bienvenida a nuestro país, pero tiene que ver con su agenda y con la estrategia que están siguiendo, ¿no? Kamala Harris visitará México, Guatemala y otros países en un intento por hacer frente desde raíz a las causas que originan la migración, en tanto que el presidente López Obrador hizo un llamado a los congresistas de los Estados Unidos para aprobar el plan Biden por $4,000 millones con destino a Centroamérica. Y el presidente argentino Alberto Fernández anunció un endurecimiento de las restricciones en el área metropolitana de Buenos Aires para frenar el COVID-19. Argentina endurece las restricciones ante el avance de la pandemia. El presidente Alberto Fernández ha anunciado la ampliación del toque de queda en el área metropolitana de Buenos Aires desde este viernes. Las clases se impartirán de forma virtual desde el lunes. También quedarán prohibidas las actividades en espacios cerrados. Desde las 20 horas hasta las 6 de la mañana no se puede circular por las calles. He dispuesto que quedan suspendidas todas las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas que se hagan en lugares cerrados. Ante la polémica por su gestión de la crisis sanitaria, el presidente argentino ha asegurado que no le mueve ningún interés político. Que entendamos el momento crucial que vivimos. Que sepan que no me mueve ningún interés político en lo que hoy estoy proponiéndoles. Que no estoy acá planteando estas cosas para ver de qué modo lucro políticamente. Los casos de coronavirus se han disparado este mes. En las últimas 24 horas contabilizadas se han registrado más de 25.000 contagios y 368 muertes, la cifra más alta en lo que va de año. En total, más de 58.500 personas han fallecido por COVID desde el comienzo de la pandemia. Y en Brasil, más de 1,5 millones de personas no han acudido a aplicarse la vacuna del COVID-19, la segunda dosis. El gobierno de Brasil anunció el miércoles que 1,5 millones de brasileños no ha acudido a ponerse la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Porque nós precisamos nos comunicar de forma eficiente. Precisamos comunicarnos de forma eficiente con la población para que se involucre, que comparezca a los puestos de vacunación para tomar la primera y la segunda dosis y para que siga las demás medidas. Y la segunda dosis sea para adoptar las otras medidas. Las autoridades sanitarias de los diferentes estados y municipios brasileños señalan que puede haber un desfase en los números presentados y que la cantidad real de personas que faltaron a su segunda dosis puede ser menor. Hasta ahora, el país de 212 millones de habitantes ha vacunado a 23.800.000 personas con la primera dosis y 7.300.000 con la segunda, según cifras del ministerio. Brasil está inmunizando a su población principalmente con la vacuna china CoronaVac y en menor proporción con la de AstraZeneca Oxford. Otro de los inmunizantes autorizados es el de Pfizer, que empezará a llegar al país a fines de abril, con 15,5 millones de dosis previstas hasta junio. El gobierno anunció que logró anticipar el envío de 2 millones de dosis de esa vacuna para el primer semestre. Y en El Salvador, para agilizar la inmunización, se inauguró un megacentro de vacunación contra el COVID-19. Un megacentro de vacunación se puso en funcionamiento en El Salvador, lugar que tendrá capacidad de inmunizar a cerca de 10,000 personas diarias. Esto acelerará de manera sustantiva la meta de las autoridades de salud, que pretenden vacunar a más de 4 millones de salvadoreños. Por el momento todo va bastante ágil, bastante rápido dentro del punto de vacunación. Dentro de cada una de estas estaciones siempre hay ciertas observaciones que vamos a ir afinando para poder garantizar que esto al final cumple el objetivo, y el objetivo lo tenemos bien claro: garantizar el acceso a 4.5 millones de salvadoreños a la vacuna. ¿Y esto por qué? Porque necesitamos proteger a la población salvadoreña.
Por el momento, las fases de vacunación en el país centroamericano han cubierto a personal de salud, policías y militares, maestros, personas con enfermedades crónicas y adultos mayores de 60 años. Con esto estoy segura de que no me va a dar esta enfermedad, ¿verdad? Entonces agradeciendo a todos los que nos han proporcionado esto, porque si no, no se hubiera dado. Yo les doy las gracias también, ¿verdad? Y primero Dios, que a todos no nos dé nada, que todos salgamos con bien. Con información de la oficina en San Salvador, El Salvador, Noticias Xinhua. Con esta información hacemos nuestra primera pausa, regresamos, tenemos más, continúe en Señal Global. Señal Nacional. Estamos de regreso en Señal Global y damos pie a lo que publicaron este día los principales diarios en nuestro país, las primeras planas. El Universal. Dan primeros amparos a médicos particulares. Mordaza a autores de textos gratuitos. Excelsior. Cámara de Diputados avala reforma. Vienen amparos por nueva ley de hidrocarburos. López Obrador. INE atenta contra la democracia. Milenio. Kamala vendrá y Andrés Manuel López Obrador llama al Capitolio a actuar en migración. Ayudar a padrón telefónico contra el crimen. 4T. Subirá robo de celulares. Expertos. Reforma. Revira INE a Andrés Manuel López Obrador. Respete las reglas. Exhiben de cada mañanera hasta 80 mentiras y datos inexactos. Proceso. El INE no se confrontará. Acudan al Tribunal Electoral, dice Córdoba a AMLO y Morena. Aprobada en lo general y particular la ley de hidrocarburos. Pasa al Senado. El Sol de México. Gobernadores dejan estados sin inversión. Ayuda desborda a Tepoztlán. El Financiero. Fast track de diputados a ley de hidrocarburos. Baja tono Salgado. Respetará al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestaron en las afueras del Instituto Nacional Electoral, exigen la renuncia del consejero presidente Lorenzo Córdoba. Con carteles y pancartas, simpatizantes del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se manifestaron a las afueras del Instituto Nacional Electoral, INE, para exigir la renuncia de Lorenzo Córdoba, titular de dicho ente. Así lo expresa Armando Monter, vocero del colectivo Conciencia Política. No estamos pidiendo, estamos exigiendo la renuncia del actual presidente consejero de este Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello. También exigimos la renuncia inmediata de Ciro Murayama. Monter aseguró que una de las principales razones por las que exigen la renuncia de Córdoba es que el funcionario ha querido censurar las mañaneras, las conferencias diarias del presidente mexicano. El presidente de la República tiene una responsabilidad con su pueblo y es informarle todos los días qué es lo que pasa en el país. Hace unos días el árbitro electoral vetó al mandatario de hablar en sus ruedas de prensa matutinas sobre las elecciones a la Cámara de Diputados y a gobiernos locales del 6 de junio, promocionar sus programas sociales y apoyar a candidatos mientras dure la campaña. Estamos en contra de que se lleve a cabo lo del famoso voto electrónico, porque sabemos que eso se prestaría a que se haga fraude en el país.
México vive unos días de alta tensión política, luego de que el INE reafirmara su decisión de cancelar las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón, ambos representantes del Movimiento Regeneración Nacional Morena, por no haber presentado sus informes de gastos de precampaña. Y ante esta polémica, luego del calificado del presidente Andrés Manuel López Obrador como un atentado a la democracia, la decisión de quitar los registros precisamente a Félix Salgado Macedonio y de Michoacán Raúl Morón Orozco, el consejero presidente Lorenzo Córdoba afirmó que no entrarán en confrontación con ningún actor político durante su participación en la firma del convenio de colaboración entre el INE y la Confederación Patronal de la República Mexicana. Indicó que este organismo no persigue otro propósito más que el de la democracia. Sostuvo además que los ataques que se han dado contra esta institución provienen de personas que buscan entrar en confrontación con algún actor político, algo que dijo que el INE no se prestará. Y el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el proyecto de reformas de ley de hidrocarburos que, entre sus aspectos, prevé la suspensión de permisos de refinación, transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y expendio de hidrocarburos petrolíferos en aquellos casos en los que se considere que existe peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional. Con 292 votos a favor, 153 en contra y 11 abstenciones, el Pleno avaló el dictamen de la Comisión de Energía, que además otorga a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía la facultad de revocar permisos cuando se compruebe que los hidrocarburos han sido adquiridos de forma ilícita o por la comisión del delito de contrabando de hidrocarburos, mejor conocido como huachicol. Según el documento, la reforma busca garantizar la seguridad y la soberanía energéticas para asegurar, por medio de las empresas del Estado, que toda la población pueda satisfacer sus necesidades energéticas. Y la Secretaría de Salud informó que México alcanzó un nuevo récord en la vacunación contra el COVID-19 al aplicar 553.926 dosis en un solo día, con lo que acumula un total de 12.407.000 vacunas. En conferencia vespertina, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, recordó que el programa de vacunación tiene como objetivo inmunizar al 20% de la población más vulnerable para reducir en 80% la mortalidad, así como un control epidémico y retomar actividades cotidianas, particularmente la apertura del sistema educativo, por lo que a partir del próximo martes se aplicará el biológico a educadores de los estados de Chiapas, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila y Nayarit. En tanto, México recibió este jueves casi 1 millón de dosis de vacunas anti-COVID-19 de las farmacéuticas Pfizer y Sinovac. Esta mañana arribaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un nuevo lote con 500,000 dosis de la vacuna contra esta enfermedad de la farmacéutica china Sinovac, como parte de las 6 millones de dosis que se espera recibir o envasar con lo que resta el mes de abril. Se trata del 6º embarque de la vacuna llamada CoronaVac, procedente de Beijing. Además de este cargamento, también llegó el segundo lote de vacunas de la farmacéutica Pfizer-BioNTech con 487.500 dosis de este biológico, estas procedentes de Alemania. Este representará el embarque número 20 de Pfizer hacia México para un total de 7.458.000 dosis recibidas. A través de Twitter, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, expuso que con la llegada de estas 987.500 dosis de vacunas anti-COVID, México acumula 17.888.000 biológicos y dosis que han llegado al país desde el pasado 23 de diciembre del 2020. Y una mujer de la tercera edad, de 64 años, falleció en el municipio de Villa Jiménez, en Michoacán. Esto luego de que fuera vacunada
contra el COVID-19. Así lo informó el Consejo Estatal de Vacunación, el cual agregó que este fallecimiento podría ser atribuible a la inmunización. El Consejo explicó que el caso será estudiado por expertos para valorar también las condiciones de salud que tenía la persona que perdió la vida. Sin embargo, no reveló el nombre del laboratorio de donde procede la vacuna que se le aplicó. La mujer de la tercera edad falleció en la unidad médica del IMSS de Zacapu, a donde fue trasladada por personal paramédico. Este sería hasta ahora el único caso grave que se ha presentado en Michoacán, luego de que inició la vacunación en los 13 municipios. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que los funcionarios que golpeen a mujeres no pueden continuar trabajando en el gobierno. Esto luego de que el pasado 5 de abril un elemento de la Guardia Nacional agredió físicamente a su pareja en las calles de la Ciudad de México. En su habitual conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo Federal aseguró que se seguirán combatiendo los abusos de autoridad, así como todo lo relacionado con el maltrato, feminicidios y violaciones a los derechos humanos de las mujeres. El que se le pegue a una mujer, si es un servidor público, no puede trabajar en el gobierno. Así de sencillo. Es un asunto no solo legal, es un asunto moral, ético, humano. Y es que en días pasados circuló en redes sociales un video en el que un hombre identificado como Luis N. golpea a una mujer en calles de la alcaldía de Coyoacán de la Ciudad de México, quien presuntamente es pareja sentimental. El hombre fue identificado como miembro activo de la Guardia Nacional, por lo que la corporación inició un procedimiento administrativo en su contra. Y en Veracruz, prestadores de servicios turísticos, ambientalistas y turistas reportaron la aparición de montículos de chapopote en playas de Tecolutla, en la zona de la Costa Esmeralda, allá en Veracruz. La presencia de este chapopote fue vista en una extensión de al menos 10 kilómetros de la playa del campamento tortuguero Vida Milenaria. Presuntamente provino de algún punto donde se realiza la exploración en la costa veracruzana. Se trata de la zona más importante de arribo de tortugas marinas para desovar y para la reproducción de al menos 3 especies de tortugas. Actualmente es temporada de desove, por lo que existe el riesgo inminente de muerte para cientos de quelonios y otras especies marinas. Y mire, una urna maya elaborada entre los años 900 y 1600 y que actualmente se encuentra en el estado de Michigan, en Estados Unidos, regresará a México, así lo informaron la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. La pieza, que es considerada de alto valor histórico por especialistas, será trasladada desde Albion College hasta el Museo de los Altos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La urna, cuyo lugar de origen es la localidad arqueológica chiapaneca de Laguna Petá, se encuentra en las instalaciones del Albion College desde 1969. La pieza será exhibida en Chiapas junto con su pieza gemela, que ya es mostrada en el Museo de los Altos. La repatriación de la pieza prehispánica se logró gracias a un acuerdo entre las autoridades del Albion College y del Consulado de México en Detroit. Bien, hacemos nuestra segunda pausa de este noticiero. Continúe, esto es Señal Global, no se vaya. Señal Internacional. Estamos de regreso justo a la mitad de nuestro recorrido. Vamos antes a un repaso de lo que publicaron este día los principales periódicos a nivel internacional. El Nacional, Venezuela, OPSI,
Venezuela no ha pedido a COVAX una marca de vacuna específica. Colombia alerta a la ONU sobre situación en Apure y ofrece ayuda. El tiempo. Colombia. Presidente de Argentina. Duro sobre el COVID-19 en la Copa América. Cargos a 3 policías por presunto secuestro y hurto en Bogotá. El Mercurio. Chile. Pandemia. Por primera vez, pacientes menores de 39 años internados en unidad de cuidados intensivos superan a mayores de 70. Quídico sufre noche de terrorismo. Clarín. Argentina. Suspenden las clases presenciales en el área metropolitana de Buenos Aires y prohíben circular de 20 a 6. Joe Biden le pone fin a una guerra de 20 años. Washington Post. Estados Unidos. Biden. El ciclo no puede continuar en Afganistán. Experto. La muerte de Floyd no es un homicidio. New York Times. Estados Unidos. Es hora de acabar con la guerra eterna. Biden. Oficial enfrentará cargos por muerte de conductor afroamericano. The Guardian. Reino Unido. El organismo de control advierte que la solicitud de pasaportes COVID puede ser ilegal. Biden pone fin a la guerra más larga con la salida de las tropas. El País. España. La Unión Europea fía a la vacuna de Pfizer su estrategia de inmunización. Estados Unidos en marcha de Afganistán tras 20 años. Y la mujer policía acusada de matar de un disparo al afro-norteamericano Dan Wright fue imputada por homicidio involuntario. Ni la dimisión ni la investigación abierta al agente de policía que disparó y mató al joven afroamericano Daunte Wright han servido para calmar las tensiones en Minneapolis. Por cuarta noche consecutiva, cientos de manifestantes volvieron a salir a la calle para enfrentarse a las filas de agentes antidisturbios desplegados en el suburbio de Brooklyn Center. Mientras cerca de allí avanza el juicio por el asesinato del exagente acusado de matar a George Floyd el pasado mes de mayo. La agente Kimberly Potter, que dimitió el martes, se enfrenta a un cargo de homicidio en segundo grado tras confundir supuestamente su pistola reglamentaria con su pistola eléctrica. El cargo conlleva una pena máxima de 10 años de prisión. Sin embargo, los familiares de Wright consideran que no hay excusa para el disparo y que la acusación demuestra cómo el sistema judicial se inclina en contra de los negros. Wright fue detenido por una matrícula de coche caducada y acabó muerto. Los expertos afirman que los casos de agentes que disparan por error su arma en lugar de una pistola eléctrica son raros y que suceden normalmente menos de una vez al año en todo el país. Y en más de estos temas de abuso policial en los Estados Unidos, el juez de Minnesota que preside el juicio contra el policía Derek Chauvin rechazó una moción por la defensa para absolver a este ex oficial acusado de matar a George Floyd el año pasado. Rechazan moción de absolver al ex policía acusado de matar al afroestadounidense George Floyd. La defensa del exagente Derek Chauvin solicitó el miércoles la absolución, alegando que los fiscales no pudieron probar los cargos de asesinato y homicidio involuntario contra su cliente. Pero el juez Peter Cahill denegó la solicitud. David Fowler, un patólogo forense retirado convocado por la defensa, consideró que Floyd tenía una delgadez significativa de todas las arterias coronarias, y junto con el fentanilo y la metanfetamina ingeridos por la víctima, así como el monóxido de carbono que respiraba y que salía del caño del escape de una patrulla mientras estaba inmovilizado por Chauvin, contribuyeron a las causas de la muerte del afroestadounidense. Si juntas todas esas causas, es muy difícil decir cuál de ellas es la más precisa, por lo que sería indeterminada en este caso en particular. Varios peritos médicos llamados por la fiscalía han dicho que Floyd murió por falta de aire, cuando Chauvin colocó su rodilla sobre el cuello del afroestadounidense por más de 9 minutos, durante su detención en mayo pasado. El juez Cahill también dijo que permitirá que Maurice Hall, quien acompañaba a Floyd el día de su arresto, invoque su derecho a la quinta enmienda. La abogada de Hall dijo que su cliente no podía responder ninguna pregunta sin incriminarse a sí mismo.
Chauvin enfrenta hasta 40 años de prisión si es declarado culpable del cargo más grave, asesinato en segundo grado. Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, confirmó la retirada de las tropas de Afganistán para el próximo 11 de septiembre. Vaya fecha. El fin de la guerra de Afganistán se acerca para Estados Unidos. Tras 2 décadas involucrado en un conflicto irresoluble, el presidente Joe Biden ha anunciado que retirará las tropas antes de la simbólica fecha del 11 de septiembre. La operación de retirada de los 2.500 efectivos comenzará el 1 de mayo. Donald Trump ya había establecido la retirada de Afganistán, con fecha límite precisamente el 1 de mayo. He llegado a la conclusión de que es el momento de terminar la guerra más larga de Estados Unidos. Es el tiempo de volver a casa. Nos atacaron, fuimos a la guerra con objetivos claros, conseguimos esos objetivos, Bin Laden está muerto y Al-Qaeda está debilitada en Afganistán. Es tiempo de terminar esta guerra para siempre. Un mensaje que decide ver el vaso medio lleno en un conflicto que costó 2.200 vidas estadounidenses, 20.000 heridos y $1 billón. Todo ello sin contar los miles de muertos y heridos civiles sobre el terreno. La OTAN también ha anunciado que se retirará de Afganistán empezando el 1 de mayo. La Alianza Atlántica tiene en el país asiático unas 7.000 tropas. Y Estados Unidos tacha como una provocación el anuncio confirmado por Irán de aumentar a 60% el enriquecimiento de uranio. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, ha descartado las propuestas salidas de las conversaciones de Viena para intentar salvar el agónico acuerdo nuclear con las potencias mundiales, asegurando que no vale la pena verlas. Ha advertido también contra unas negociaciones largas que supondrían un desgaste perjudicial para su país. Declaraciones que han seguido el anuncio de Teherán de que enriquecerá uranio al 60%, un nivel nunca alcanzado antes, aunque menor al 90% necesario para la fabricación de armas nucleares. Para el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, toda una provocación. Nos tomamos muy en serio su provocativo anuncio de un intento de comenzar a enriquecer uranio al 60%. Los 6 países firmantes del acuerdo deberían estar unidos en su rechazo. Este paso lleva a cuestionarse la seriedad de Irán respecto a las negociaciones nucleares, al igual que subraya el imperativo de regresar al cumplimiento mutuo del acuerdo. La decisión de Teherán es una represalia por el supuesto sabotaje atribuido a Israel contra la planta de Natanz del pasado fin de semana que afectó a varias centrifugadoras. Ante este panorama poco alentador se reanudan las conversaciones hoy en Viena. El objetivo es encontrar la forma de que Estados Unidos regrese al pacto de 2015, firmado también por Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania. Un acuerdo que prometía levantar las sanciones contra Irán y atraer inversión internacional a cambio de la reducción del programa nuclear iraní. Y a 2 años del incendio en Notre Dame, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, visitó la catedral donde reiteró su compromiso de reconstruirla para el año 2024. Macron mantiene el objetivo de reconstruir Notre Dame antes de 2024. 2 años después del incendio de Notre Dame, ha llegado el momento de que Emmanuel Macron visite las obras de reconstrucción de la catedral. El presidente francés regresó este jueves por primera vez a Notre Dame después de la tragedia. Allí se reunió con varios equipos encargados de la reconstrucción. Solo estamos en una primera etapa, también vemos el trabajo que nos queda, pero es un mensaje de orgullo colectivo. Hemos hecho mucho en 2 años y hemos evitado lo peor. El 15 de abril de 2019 las imágenes de la catedral en llamas y la aguja derrumbándose conmocionaron al mundo. Poco después de la tragedia, Emmanuel Macron prometió una reconstrucción en 5 años. Para los Juegos Olímpicos de 2024. Las obras de seguridad se están completando, pero esto es solo el principio. Hay una segunda fase, la de la reconstrucción del tejado y la aguja, pero esta parte puede alargarse más allá de 2024. No obstante, la UNESCO aprueba la decisión de reconstruir la catedral tal y como estaba antes del incendio.
La catedral forma parte de las orillas del Sena, es patrimonio de la humanidad de la UNESCO y por tanto hay que respetar su autenticidad. Así que creo que fue una buena decisión mantener exactamente la misma arquitectura de Viollet-le-Duc. Las donaciones obtenidas de una suscripción pública nacional e internacional suponen 833 millones de euros. Y con la finalidad de que más países puedan producir una vacuna anti-COVID-19, premios Nobel y exjefes de Estado y de Gobierno pidieron una suspensión temporal de las patentes de estos biológicos. Una carta pública a Joe Biden. Premios Nobel y exmandatarios pidieron al presidente estadounidense una suspensión temporal de las patentes de las vacunas contra el coronavirus. Entre los 170 firmantes están el expresidente de Francia François Hollande y el exprimer ministro británico Gordon Brown. El texto propone hacer una pausa en algunas de las obligaciones del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, para que cualquier país pueda producir la vacuna sin preocuparse de disponer una patente. La iniciativa había sido propuesta por Sudáfrica e India y recibió el apoyo de varios países en vías de desarrollo y la oposición de la mayoría de los países occidentales donde se encuentran las sedes de las grandes farmacéuticas. Para los autores de la misiva, se trata de una etapa vital y necesaria para acabar con la pandemia. La mayoría de los países del mundo intentan inmunizar lo más rápido posible a sus respectivas poblaciones para intentar frenar la propagación del virus y la aparición de nuevas variantes que reduzcan la eficacia de las vacunas. Con esto hacemos una pausa, regresamos con más. Estamos en la recta final de Señal Global. No se vayan. Estamos de regreso en Señal Global. Gracias por continuar con nosotros, transmitiendo en vivo desde los estudios de Canal 44, el Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía desde Zapopan, Jalisco. Adentramos con el tema migratorio, este tema que pues tanta presión ha ejercido los Estados Unidos a México luego del anuncio de la vicepresidenta Kamala Harris, que visitará nuestro país y otros países centroamericanos para analizar este tema. Y para ello hacemos contacto con nuestro compañero Edgar Olivares hasta la Unión Americana para analizar este tipo de temas. Edgar, te saludo con gusto. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Iván? Te saludo con mucho gusto, al igual que a toda la audiencia de Señal Global. Bueno, el pasado 31 de marzo fuimos testigos de un video en el que se aprecia el momento en el que dos niñas son lanzadas desde el muro fronterizo por parte de unos contrabandistas, mejor conocidos como coyotes. Luego se retiran y las dejan abandonadas, solas, en medio de la noche, expuestas al frío y a los peligros del desierto durante varias horas, hasta que fueron encontradas. El 8 de abril, diversos medios de comunicación dieron a conocer un video en el que aparece Wilton Eniel Gutiérrez Obregón, un niño procedente de Nicaragua que, entre lágrimas, pide auxilio a un elemento de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. El menor había sido abandonado en medio de la nada y mostraba su desesperación y el miedo a sufrir un secuestro o a que le hicieran daño. Fue llevado a un centro fronterizo aduanal para su resguardo. Estos dos hechos han sido solo una muestra de la gravedad del problema de la migración, principalmente de menores no acompañados en la frontera entre México y Estados Unidos. De acuerdo con las cifras publicadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en marzo de este año fueron detenidos más de 18,600 menores de edad y en febrero poco más de 9,000. La cifra de marzo significa un nuevo récord que supera a los casi 11,500 menores que llegaron a la frontera en mayo de 2019, en épocas de las caravanas en tiempos de Donald Trump, situación que se modificó con aquella amenaza del republicano de imponer el 5% de aranceles a todas las importaciones mexicanas si el gobierno de López Obrador no hacía algo para detener a los migrantes en su frontera sur. El gobierno de México respondió de inmediato con el envío de miles de elementos de la Guardia Nacional, y esa estrategia, aunada a la llegada de la pandemia de COVID-19, mantuvo el flujo migratorio en niveles mínimos.
No obstante, con la llegada de Joe Biden, el discurso cambió en la Casa Blanca y eso fue interpretado por muchos migrantes como una oportunidad para alcanzar de manera más fácil el llamado sueño americano y llegar a tierras de Estados Unidos. Pero la realidad es que este tema se ha convertido en una crisis humanitaria severa. Tan es así que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha anunciado ayer que hará una visita oficial tanto a México como a Centroamérica en cuanto le sea posible. El tema es grave y se debe tratar desde diversas perspectivas, pero la más importante es la humanitaria. Resolver este problema no solo se trata de poner soldados en las fronteras para evitar que pasen los migrantes. Resolver este problema va mucho más a fondo. Se tienen que destinar recursos y voluntades. Recursos para que la situación de desempleo, pobreza e inseguridad comience a revertirse en la región de Centroamérica, principalmente en Honduras, El Salvador y Guatemala. Y voluntades, porque el trabajo en pro de los migrantes debe ser institucional y coordinado entre autoridades de todos los gobiernos involucrados. Además, se debe explorar la posibilidad de crear un programa especial para que migrantes puedan trabajar y vivir en Estados Unidos, fortaleciendo los sectores y las áreas donde más se requiere población y trabajo, de forma ordenada y con una visión humanitaria y de beneficio para ambas partes. Y mientras eso sucede, el drama y las lágrimas en la frontera siguen siendo el pan nuestro de cada día. Es mi comentario esta mañana, Iván. Gracias, Edgar. Lamentablemente, esta crisis que se ha recrudecido en los últimos años y que, bueno, pues hasta el momento no ha tenido una solución de fondo. Muchas gracias, Edgar. Gusto en saludarte. Hasta la próxima. Igualmente, Iván, un saludo y un abrazo para todo el equipo. Gracias a Edgar Olivares desde los Estados Unidos, Dallas, Texas, en donde se encuentra nuestro compañero Edgar Olivares. En otras cosas, este miércoles las criptomonedas, las famosas criptomonedas, debutaron en Wall Street. Lo hicieron de la mano de la plataforma llamada Coinbase. Las criptomonedas debutan en Wall Street. La plataforma de compraventa de criptomonedas Coinbase ha dado el campanazo este miércoles en el índice Nasdaq como la primera empresa del ecosistema de la cadena de bloques que llega al selectivo tecnológico. La empresa asocia su cotización al valor del Bitcoin y apunta a la posibilidad de superar una valoración de 65.000 millones de dólares. Bitcoin es la mayor criptomoneda del mundo con una creciente aceptación como inversión y medio de pago. El martes subió hasta un 5%. Su rival más pequeño, Ethereum, también alcanzó un máximo histórico de $2.000. Coinbase se integra en el Nasdaq mediante una operación de cotización directa y no la tradicional oferta pública de venta, por lo que no emite nuevos títulos ni recurre a grandes bancos como mediadores. Bitcoin superó los $60.000 a principios del mes pasado, impulsado por la decisión de Tesla de comprar $1.500 millones de la moneda digital. Mira, una mujer de 79 años allá en Rusia demuestra que la edad no es un impedimento para pasarla bien y patinar. La pensionista Lyubov Morekodova tiene 79 años y vive sola en una remota granja a orillas del lago Baikal, en Rusia. Una zona sin transporte público ni buenas carreteras. Si necesita ir a algún sitio en invierno, se pone sus viejos patines. Consiguió su primer par cuando iba a la escuela y desde entonces han sido su medio de transporte. Cuando éramos alumnos de primer grado teníamos que ir y volver 4 kilómetros. Mi padre fabricaba unos trozos de madera y luego les ponía trozos de hierro, hacía agujeros y los ataba con cuerdas a mis botas de fieltro. Me sujetaba de la mano y allá que iba. Un medio de transporte que le funciona tan bien que no se plantea usar patines nuevos. No puedo usarlos. Sí he patinado con ellos, pero no puedo, porque las botas de fieltro son blandas, en primer lugar. Y en segundo lugar, mis pies no se congelan en ellas. Aquí hay heladas tan fuertes que los pies se congelan enseguida, mientras que con las botas de fieltro puedes ir donde quieras. Para esta septuagenaria, el lago Baikal lo es todo. El lugar donde ha crecido y sigue viviendo, una perla asegura de la humanidad. Por eso no tiene intención de mudarse. Extraordinaria actividad de esta abuelita. Y miren, otras cosas, cómo van aumentando y creciendo estas mascotas electrónicas. Por lo pronto fue presentado el Alpha Dog, un perro que es la respuesta para los amantes de estas mascotas.
AlphaDog podría ser la respuesta a dos grandes pasiones en China, las mascotas y la tecnología. Este prototipo de perro robot funciona gracias a inteligencia artificial que evoluciona libremente en su entorno utilizando Internet móvil 5G. Tiene la capacidad visual y sensores, por lo que puede sentir el entorno. Puede predecir la fricción y la altura del suelo para ajustar su altura, ajustar la frecuencia de zancada y adaptarse al terreno. AlphaDog puede alcanzar una velocidad de 15 km por hora, por lo que presume ser el más veloz del mercado. La empresa vendió más de 1,800 de estos perros robóticos solo en su primer mes de comercialización con un valor de $2,400. Y aunque por ahora su mayor éxito está entre los niños, los creadores de AlphaDog esperan atender a otro grupo de personas. Estamos explorando formas de ayudar a los discapacitados, especialmente a los discapacitados visuales, a vivir una vida mejor. Así el perro robot tiene la función de ver, oír y dialogar también. Puede interactuar fácilmente con las personas discapacitadas y llevarlas al supermercado o al autobús. La versión más grande de este perro puede ser utilizada por empresas en inspección de máquinas industriales o tuberías. Se espera también otra generación que podría estar dotada de una personalidad a elección del cliente. Pero los robots ya estaban presentes en la vida diaria en China como repartidores de paquetes, meseros o incluso encargados de pruebas de detección de COVID-19. Pues sí se ve juguetón, pero perro no parece. Con esto llegamos a la parte final de Señal Global de este día. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.